Bienvenidos sean todos a un nuevo estudio de la teología sistemática. Hoy vamos a estudiar la gracia común, la doctrina de la gracia común. Estuvimos viendo en los estudios anteriores el orden de la salvación, cómo Dios de manera sorprendente, maravillosa, derrama esa gracia especial sobre los escogidos para la salvación. Y hoy vamos a ver en la gracia común cómo Dios bendice y muestra su misericordia tanto a creyentes o escogidos y aquellos incrédulos y que nunca van a recibir el perdón de Dios. Pero vamos a hacer una breve introducción antes de entrar a la definición qué es la gracia común. Entendemos que y sabemos por la Escritura que cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos del castigo eterno y de la separación para siempre de Dios. De la misma manera, cuando los seres humanos hoy en día de manera continua pecan y ofenden a Dios con sus pecados, se hacen merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno, se hacen merecedores, podríamos decir, del infierno eternamente, porque dice la Escritura, en la Escritura dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir que una persona cuando pecan, la justicia de Dios demanda castigo, la justicia de Dios demanda que esa persona debe ser castigada con la muerte, deben ser separados de Dios y de toda bendición de Dios, sin la posibilidad de ser perdonados y sin posibilidad mucho menos de recibir esa bendición de parte de Dios y que vivan para siempre, sean el infierno su destino final, recibiendo la ira divina, justamente merecedores por causa del pecado. Pero no obstante, Adán y Eva, cuando ellos pecaron y Dios les había advertido que si ellos desobedecían iban a morir, en realidad no murieron de inmediato. Es más, aunque comenzaron a morir el mismo día que desobedecieron a Dios, el mismo día que pecaron, pero muchos años vivieron, muchos años Dios manifestó su gracia. Esa ejecución se vio demorada por muchos años. Además, hoy en día también vemos que millones y millones de personas, los descendientes de Adán, aún hasta el día de hoy no mueren de manera inmediata y van al infierno. Y nosotros, que si fuimos perdonados, fuimos salvados y justificados, Dios tuvo paciencia con nosotros muchos años también. También nosotros fuimos receptores de esa gracia común. Entonces, como no todos los que pecan y ofenden a Dios y con su actitud impía no reciben el castigo inmediato ni la muerte inmediatamente descienden al infierno, sino que continúan viviendo por muchos años, y no solamente eso, continúan viviendo por muchos años, sino que disfrutan de innumerables bendiciones en este mundo. Y podríamos decir sin merecerlo, y por eso se llama gracia, pero es común porque también se ve en los creyentes y no creyentes. Pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede ser que continúe Dios dando bendiciones a pecadores que merecen solamente la muerte? Personas que nunca serán perdonadas por Dios, pero en este mundo reciben bendiciones de manera innumerable. La respuesta a estas preguntas es que Dios otorga gracia común. Esto también nos ayuda a entender a veces que el deseo que tenemos muy internamente, y si ignoramos de esta doctrina, ¿por qué Dios no castiga a aquellos que, es más, se oponen al Evangelio, continuamente manifiestan esa maldad? ¿Por qué Dios no lo castiga inmediatamente y le da la posibilidad de vivir muchos años gozando de bendiciones? Y es por la gracia común. La respuesta, entonces, es que Dios les otorga esa gracia común. Entonces podemos definir ahora sí la gracia común de la siguiente manera: la gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Subrayo la última parte:
bendiciones que no forman parte ni son parte de la salvación. Se llama común porque es común a todas las personas, creyentes y no creyentes, escogidos y no escogidos para la salvación, común a todos. Para distinguirla de la gracia común de la otra gracia, podríamos decir, o de la otra manifestación de la gracia de Dios, que es la gracia salvadora, que es el favor de Dios otorgado a los escogidos para que ellos reciban la salvación. Entonces, dice la definición, para distinguirla de la gracia común, la gracia de Dios que trae salvación a las personas se la llama gracia salvadora, o también se la puede llamar o se la conoce como gracia especial, gracia salvífica. Por supuesto, cuando hablamos de la gracia común y la gracia salvadora, no estamos indicando que haya, es bueno aclarar también que haya dos clases de gracia en Dios, solo que es la gracia de Dios que se manifiesta a sí misma en el mundo de dos formas diferentes. La gracia común es diferente a la gracia salvadora en sus resultados. La gracia común no produce salvación en sus receptores, la reciben por igual creyentes e incrédulos. Entonces, la gracia común no produce salvación. Continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos de la gracia común. Si observamos nosotros en nuestro mundo actual, alrededor nuestro, de manera diaria, vemos que el mundo no vive en un infierno, no vemos que los pecadores estén, y los incrédulos y los que nunca van a ser creyentes vivan en un verdadero infierno en este mundo. Todo lo contrario, sino que vemos que gozan de una gracia común. Vemos miles de ejemplos de manera diaria que Dios bendice de manera abundante con esa gracia común a miles de personas en este mundo. Podemos distinguir varias categorías que manifiesta, cómo Dios manifiesta esa gracia común sobre la humanidad. Los incrédulos continúan viviendo en este mundo únicamente gracias a esa gracia común. Cada vez que las personas respiran es por la gracia común, aunque ellos no lo reconocen así, pero nosotros sí debemos reconocer y debemos ser agradecidos a Dios que podemos respirar y estar con vida gracias a esa gracia común. Además, cuando Dios maldijo por la desobediencia, por el pecado a Adán, Él dijo que la tierra iba a ser una tierra infértil, iba a producir cardos y espinos. Esto lo vemos en Génesis 3, pero vemos que la tierra no produce eso, sino que es más, gracias a la gracia común, hoy en día el ser humano, la humanidad goza de tierra fértil en abundancia. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 5, 44 y 45? Este texto explica de manera muy clara lo que es la gracia común. Dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo se manifiesta la gracia común en la esfera moral? ¿Cómo se manifiesta la gracia común en la esfera moral? En la esfera moral también, mediante la gracia común, Dios refrena a las personas para que no sean tan malas como podrían ser. Una vez que la esfera moral, en la esfera demoníaca en la que vive el mundo, se dedica completamente a la maldad y a la destrucción, vemos cómo Dios refrena esa maldad, esa perversión en la humanidad. Entonces, también vemos la gracia común, cómo se manifiesta muy claramente
por ejemplo, en Romanos 1, 24 y 25 dice la Escritura: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Esto cuando, a pesar de esa gracia común, pero el hombre en la dureza de su corazón se obstina para seguir practicando el pecado más y más, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para que ellos deshonren su propio cuerpo. Dice, Dios los entrega a... Es como si Dios en ese momento apartara esa gracia común de ellos, y vemos que también hay ese grupo de personas que pecan de manera deliberada, de manera totalmente desenfrenada. La esfera creativa, ¿cómo vemos la gracia común en la esfera creativa? Dios ha otorgado una considerable habilidad en la esfera artística y musicales, en el deporte, en varios campos podemos ver cómo Dios ha derramado esa gracia común, y aún nosotros nos podemos deleitar de esa gracia común en el arte, en la música, en el deporte. Dice Grudem, puede expresar creatividad y destreza como el atletismo, el arte culinario, la escritura y en otras actividades similares. En esto, al igual que en el ámbito físico e intelectual, las bendiciones de la gracia común a veces, fíjese qué curioso, a veces se derrama más sobre los incrédulos que sobre los creyentes. A veces vemos que esa gracia común en el arte, en el arte culinario, en el atletismo, en el deporte, en la música, en todo tipo de expresiones artísticas, dice Wayne Grudem que muchas veces vemos cómo se derrama de manera abundante y mayor sobre los incrédulos más que sobre los creyentes. No obstante, en todos los casos es un resultado de la gracia de Dios. Entonces no debemos renegar por ahí si no recibimos esa gracia especial o esa gracia común, mejor dicho, en el deporte, en el arte, en la música. Pero vemos que otros incrédulos, de manera sorprendente, artistas y deportistas que tienen una habilidad, y nosotros debemos reconocerle que viene de parte de Dios, y es gracias a esa gracia común. Pero también vemos la gracia común en el gobierno humano, en el gobierno civil. Es un resultado de esa bendición de Dios, de ese favor, de esa gracia común. Dice en Romanos 13:1 que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si tú haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dice que Dios puso también a las autoridades civiles, a la policía, al poder judicial, como para restringir la maldad del ser humano, y si llevan la espada, si llevan esa autoridad de castigar a los malos, entonces, pero como tú dices, si hace el bien no debe por qué temer, que teman los malvados. Pues el servidor es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Así que si un hijo de Dios, por supuesto, no ha sido llamado a hacer lo malo, no debe temer. Es evidente que el gobierno es un regalo de Dios, es un don de Dios para la humanidad. Pero la gracia común, es bueno resaltar nuevamente que no salva a las personas. A pesar de todo esto, debemos entender que la gracia común es diferente a la gracia salvadora. La gracia común no cambia el corazón humano, ni lleva a las personas al arrepentimiento genuino y a la fe, por lo tanto no puede salvarla, no puede salvarlas. A veces se puede llegar a confundir. Por ejemplo, cuando una persona muestra cierta generosidad y atención a los demás seres humanos, podemos decir, esta persona parece que fuera un hijo de Dios.
y no debemos apresurarnos a hacer un juicio de salvación diciendo estas personas seguramente Dios lo va a salvar. No sabemos si lo va a salvar sí o no, pero sí debemos ver cómo Dios en su gran misericordia derrama esa gracia común sobre incrédulos para que aún nosotros, para que la iglesia sea favorecida con esa gracia común, y cómo Dios muestra su misericordia a todos los hombres de manera general. En la esfera intelectual, en la esfera moral, puede proporcionar cierta preparación. Dice, no cambia la disposición fundamental de las personas hacia el pecado. La persona sigue pensando exactamente lo mismo hacia el pecado, sigue en su corazón no haciendo todo para la gloria de Dios, sino lo hace para su propia gloria. Esa gracia común no purifica el corazón del ser humano, no redime la naturaleza caída, no trae redención a esa naturaleza caída. Por ahí podemos llegar a confundirnos cuando vemos a personas que son más generosas, que son incrédulas que los creyentes. Son más gentiles los incrédulos que los creyentes. A veces no debemos renegar y decir ¿por qué en la iglesia no se ve tanta generosidad o tanta bondad o tanta gentileza como en el mundo? Sino que debemos entender que Dios derramó esa gracia común que no trae salvación a los incrédulos y a aquellos que no fueron escogidos. La gracia común no restringe el pecado, no hace que el corazón de esa persona al recibir la gracia común esté más dispuesta a aceptar o a creer en el Evangelio. Por último, debemos reconocer que los incrédulos con frecuencia reciben, como dijimos hace un momento, pero acá lo especifica Wayne Grudem con más amplitud, reciben más gracia común que los creyentes. A veces son más hábiles, son más diligentes, son más inteligentes. Los incrédulos son más creativos o disfrutan de más beneficios materiales que en esta vida pueden ofrecer. Esto no indica en absoluto que Dios los favorezca más ni que vaya a obtener participación en la salvación eterna, sino que simplemente Dios distribuye las bendiciones de la gracia común de diversas maneras. A veces también que no sea como para renegar contra Dios o altercar contra Dios, como lo hizo Asaf en el Salmo 73, cuando veía que los incrédulos, los impíos, no atravesaban por tantas dificultades, gozaban de abundancia. En cuanto a él, dice Asaf, sufría muchas aflicciones, por ahí sufría de escasez. Luego entendió cuál era el destino del incrédulo y el destino del escogido, del justo, de aquel a quien Dios había elegido para derramar esa gracia salvadora. Dios distribuye las bendiciones de la gracia común de diversas maneras. Con frecuencia concede grandes bendiciones a los incrédulos. Y ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué de la gracia común? Para demostrar la justicia de Dios, dice Grudem. ¿Por qué? ¿Cómo para demostrar la justicia de Dios? Cuando Dios invita repetidamente a los pecadores que vengan con fe y estos rechazan esa continua invitación, se hace más evidente la justicia de Dios al condenarlo. O sea, en el día del juicio, esa gracia común que recibieron los incrédulos, esos miles y múltiples favores y bendiciones que recibieron de parte de Dios, va a ser contrarias a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, podemos decir que Dios va a decirle y va a mostrarle que Él derramó muchas bendiciones, fue abundante la gracia que recibieron. A pesar de ellos no quisieron creer ni obedecer a Dios. Entonces Pablo advierte a aquellos que persisten en la incredulidad, que están acumulando ira contra sí mismo. Repito, cuando veamos que cómo Dios prospera al incrédulo más que al creyente, cómo Dios derrama más gracia común en los incrédulos que en los creyentes, cómo vemos que el mundo tiene quizás los mejores músicos y artistas y pintores y deportistas, futbolistas y atletas, y no tanto los creyentes.
no debemos tener una mirada como que Dios fue injusto de ninguna manera, sino que debemos entender que Dios en nosotros quiso derramar una gracia que es superior, que es la gracia salvadora. Que esa gracia común que Él derramó en los creyentes, esa gracia común con la cual Él bendijo a los creyentes en este mundo, va a hacer que la ira de Dios se vaya acumulando contra ellos en el día del juicio. Romanos 2:5 dice: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigue acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, y allí Dios le mostrará cuán bueno, cuán misericordioso y cómo continuamente los llamó al arrepentimiento. Dios los llamó seguramente en reiteradas oportunidades con diferentes personas por medio de su evangelio, y ellos rechazaron el evangelio de Dios. Todo eso fue perjudicial para ellos, que la ira de Dios se fue acumulando, y toda esa ira será derramada en el día del juicio. Hasta acá llegamos con este estudio. Espero que esto nos ayude a meditar que nuestro Dios es grande en misericordia, que su bondad es manifiesta tanto como a creyentes como a incrédulos, a escogidos y a aquellos que no fueron escogidos por Dios. A Dios sea la gloria siempre.